A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, qué gusto estar otra vez con ustedes en un programa de A toda madre, a toda hija. En esta ocasión escogimos el tema de la comunicación porque consideramos que la comunicación a través de la vida, de los años y desde el principio de que el hombre se comunica, ha ido cambiando de muchísimas maneras. Y la comunicación es algo súper importante para el ser humano porque es la manera con la que se relaciona con el otro. Entonces, por eso es que escogimos este tema, que yo creo que le podemos sacar muchísimo jugo y que además de que aprenderemos cómo ha ido transformándose, cómo es hoy la comunicación entre los padres con los hijos, entre los hermanos, el noviazgo, etc. Entonces, pues bueno, los dejo con Yohis, que les va a dar una gran explicación. Hola, pues sí, les voy a dar un breve recorrido histórico por la evolución de los medios de comunicación. Sabemos que pues en la prehistoria pues ya se empezaban a comunicar con signos y señales. Después empezaron a haber representaciones pictográficas que encontraban en las cuevas y así encontraban que hacían ahí sus representaciones. Luego, mucho más adelante, en el 3000 a.C., en Egipto empezaron a utilizar los papiros, por ejemplo. En 1300 a.C. se usaban las fogatas para mandar señales de humo y que en otro lugar lejano pudieran recibir la señal de manera pues rápida. En el 776 a.C. empiezan en Grecia con las palomas mensajeras. Luego en el 550 a.C. En Persia se empieza a llevar a cabo como el primer servicio postal, en donde llevaban información de un lado a otro a través de jinetes en sus caballos. Y pues ya la comunicación, digamos, como la conocemos mucho más ahora, empieza en el siglo XV, en donde surge la imprenta, esto en 1440. Entonces, pues ahí ya empiezan a hacer varios libros y entonces ya, pues la comunicación por escrito empieza a cambiar radicalmente. En el siglo XVII, en 1605, es cuando empieza el primer periódico. Luego nos vamos hasta el siglo XIX, en donde en 1844 surge el telégrafo por cable y en 1895 el telégrafo ya sin hilos. En 1850 surge el braille, porque a alguien se le ocurrió que pues, las personas que no veían también necesitaban comunicarse y necesitaban leer y obtener información. Y entonces, estudiar, ¿no? También. Surge el braille. Luego el teléfono surge en 1876 y ya como el primer teléfono así como con disquito es en 1896. Luego el cine surge en 1895 en Francia. La primera transmisión de voces, es decir, lo que hoy conocemos como el radio, se lleva a cabo en 1901. Y luego en el siglo ya XX, la primera transmisión televisiva se hace en 1900
27. El primer satélite artificial, que pues ese dio como pie a que después ya hubiera satélites especiales para cuestiones de comunicación. Ese se manda a órbita en 1957. La primera computadora digital electrónica fue en 1937. El primer prototipo de teléfono celular fue en 1977, que fue de AT&T. Después, Internet o el World Wide Web surge en 1989. O sea, pasa bastante tiempo. Y el primer teléfono inteligente surge en 1994. Pero inteligente, pero pesadísimo, ¿no? Sí. Porque eran unos rocones. Tabiques. Y lo que conocemos ahora como redes sociales, bueno, para empezar, primero Google, San Google, se funda en el 2001. Y bueno, cómo nos ha venido a salvar la vida en miles de ocasiones. Exacto, ahorita les platicaremos antes de Google cómo teníamos que investigar. Y luego ya como redes sociales, en el 2002 surge una que se llamaba Friendster, que la verdad no la conozco, pero supongo que era como el previo a Facebook. También en el 2002 surge LinkedIn. En el 2003 surge MySpace. Y como que todas esas fueron previo a Facebook, que surge en 2004. Twitter surge en 2006. WhatsApp surge en 2009. Instagram 2010. Y Snapchat 2011. Y bueno, ese fue como el recorrido a grandes rasgos, porque obviamente no hubiera acabado si mencionaba cada evolución, pero eso es como a grandes rasgos los avances importantes que ha habido en cuestión de los medios de comunicación. Yo tuve la suerte de estar en Egipto y me impresionó muchísimo ver cómo ellos, todo lo que veían, todo lo que hacían, toda su cultura, su agricultura, su peletería, todo lo iban poniendo sobre las paredes. En algunos casos las pintaban los techos con estrellas y en muchos otros la iban labrando la piedra. Y si tú te parabas y teníamos a un guía junto, y era como si nos estuviera leyendo la historia, era como si estuviéramos viendo un libro, pero plasmado en la pared. Te contaban todo, cómo se habían casado, cómo era la pesca, toda la vida estaba plasmada ahí. A mí me impresionó ver la necesidad que tenemos los seres humanos de comunicación, que hasta se ponen a picar la piedra para poder dejar plasmado lo que ellos vivían y lo que ellos sentían en esa época, ¿no? Ahora yo les puedo decir que cuando yo era chica, pues, por ejemplo, si tenías que hacer alguna tarea, la manera de buscar, pues como no había San Google, en las casas, pues había libreros y había bibliotecas en donde había muchísimas enciclopedias. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me sentaba y decía, ¿cómo se llamaban los niños héroes? Y entonces mi papá velocísimamente se paraba y me decía, espérame un segundito, por favor. Y entonces iba por el libro, lo extendía sobre la mesa y entonces me decía, ven para acá, mijita, y ponte aquí a leer todo lo que se necesitaba, ¿no? Y bueno, lo chistoso es que pues no había computadoras, entonces tenías una máquina de escribir en la que hacías tus trabajos y entonces tecleabas, ¿no? Y sonaba muchísimo y te equivocabas y entonces tenías que ponerle un papelito que era un borrador. Entonces, bueno, para escribir la tarea de al día siguiente nos podíamos tardar 5 horas, porque en que ya le habías picado mal la tecla, en que no habías escrito bien lo que decía. Bueno, se los juro que era una cosa espantosa.
Yo la primera vez que usé una computadora, no saben el trabajo que me costó, porque yo estaba acostumbrada a teclear y le hacías así, se corría la hoja y aquí yo no entendía bien cómo era, ¿no? O sea, la tecnología verdaderamente dio un brinco gigantesco. Puedo decirles que nos comunicábamos por carta. Si tenías amigas o amigos que vivían en Guadalajara, por ejemplo, que yo tenía primos en Guadalajara, entonces había un chavo que me escribía y entonces, bueno, no sabes la emoción que era escribir. Tenías tu papel especial, lindísimo, de una pareja o del sol, así, porque claro que había muchísimas tiendas donde te vendían mucho papel para escribir, ¿no? Papeles hermosos, que ahora pues yo los hago, ¿verdad? Pero no los encuentras en muchos lados porque ya no es común escribir cartas. Entonces escribías la carta, ibas al correo, le ponían su sello postal, ajá, y mandabas la carta. Y entonces sabías que la carta se tardaba en llegar como 5 días o 6 y sabías que para la siguiente semana tú ibas a tener una carta. Entonces siempre estabas, bueno, sonaba el timbre y salías, es el correo, y salías emocionada sabiendo que ya tenías contestación de esa carta. Y bueno, también te llegaban telegramas, que esos eran padres, ¿no? Porque te llegaban telegramas que nada más te decían, te invito a la fiesta tal día, o te quiero mucho, o pienso en ti, no sé, frases muy cortas, pero también era emocionante cuando sonaba el timbre y era el telégrafo, ¿no? O si tú ibas a Telégrafos de México, tenías que decir cortito, ¿no? O sea, inclusive hay un chiste, ¿no? Que dice, y latina, ¿no? Y bueno, es un chiste local, pero era por la I, ¿no? O sea, porque tenías que poner muy corto lo que tenías que decir, porque te cobraban por letra. Ajá. Después, bueno, pues en la escuela la comunicación con los profesores obviamente toda era no como ahora que te pueden poner grandes proyecciones en las computadoras o te ponen todos los programas que haces. O sea, presentaciones en exacto, en PowerPoint. No, o sea, aquí era con cartulinas. Cartulina que tú hacías en tu casa, ¿me entiendes? Que la adornabas con colorcitos y a lo mejor le ponías otro papelito, pero era con cartulinas. Y lo que había eran unos mapas que bajabas así del techo, ¿no? Y entonces ahí ya con pegolito le pegabas para poner los países que querías señalar con una regla. O sea, me acuerdo perfecto, ¿no? Esa era la manera de cómo estudiábamos nosotros y bueno, pues todo era escrito y había clases de taquigrafía que a mí no me gustaron, entonces para que la gente pudiera escribir muchísimo más rápido, ¿no? Entonces las que iban a ser secretarias, por ejemplo, tomaban mecanografía y su taquigrafía para poder escribir lo que les dictara el jefe a una velocidad rapidísima. ¿Qué otra cosa importante así me acuerdo de la comunicación? Bueno, miren, la comunicación de los papás era muy especial. Si tú ibas a una cena o había visitas en tu casa y estabas con tus papás, la comunicación era a través de los ojos. Entonces la mamá te hacía ojos de lo que estás haciendo está pésimo o cállate la boca. O si te tenía junto, estaba el pellizco y la patada. O sea, de verdad, el pellizco y la patada. O sea, tu mamá, si estabas diciendo algo que le parecía incorrecto, te pateaba. Y no es como ahora, ¿verdad? Que si yo pateo a Yojis, voltea y me dice, ¿por qué me pateas, ma? No, o sea, en ese momento te pateaban y tú hacías mutis y te quedabas calladita y no volvías a hablar. No podías interrumpir a los adultos, la comunicación era de ellos. Y además, si estaban tus papás y estabas tú por ahí, ya eras adolescente, de pronto te decían, mijita, ¿te puedes ir, por favor? Porque vamos a tocar temas de adultos. Y tú decías, ¿qué temas pueden tocar de adultos, verdad? Y entonces te hacían que te retiraras. Ahora, ¿qué esperanzas que tú les digas a tus hijos esos? Tienes que buscar el momento que no estén ellos para hablar, porque no les vas a decir, váyanse, porque no, o sea, no se estila así. Las llamadas, pues como dijimos en un programa, eran por teléfono, marcabas,
¿no? El número eran fijos, eran unos teléfonos padres de diseño. La bocina te pesaba muchísimo, con cable, y pues no, esos teléfonos de antes no los podías jalar mucho porque el cable no daba. Después el avance ya fue que le podías poner un cable largo, 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 y entonces te podías ir a esconder casi al closet para hablar. Pero oye, entonces, pero ya te tocó que podías marcar directo a la casa de... Ya, sí, claro. Sí, ya sí. no era como en las chicas del cable, no era como las chicas del cable. Ya no le tenías que hacer así para llamar. Marcar a la central. Pero en casa de mi bisabuelita tenían un teléfono que era monísimo, porque estaba como adentro de una cabinita. O sea, literal tenía su cabinita, tú abrías la puerta y estaba el teléfono colgado ahí y lo levantabas. O sea, no como los de ahora, sino era pegado a la pared y levantabas el teléfono, marcabas ring, 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 y para hablar pues te sentabas en el piso. Pero sí tenía su cabinita especial. Y ahí era padre, porque ¿saben qué? Cerrabas la puerta como del closet y entonces quedabas aislada. Pero mi mamá no me daba mucha chance de ir a hablar porque me decía, esa no es tu casa, mijita, no puedes ir allá. Pero ese lugar era bueno para hablar. ¿Qué otra cosa, Yojis? Pues no había posibilidad de si algo te pasaba. No, bueno, había teléfonos de monedas. Entonces, por ejemplo, si estabas en la escuela y te sentías mal, claro que las profesoras o la directora hablaba a tu casa y decía, la niña está enferma, puede venir por ella, ¿no? Y si tú querías hacer una llamada a tus papás para avisar que te ibas a ir a comer a casa de una amiga o algo, había teléfonos públicos en donde tú tenías que echar tus monedas. Entonces, pues siempre tenías que tener un fajito de monedas, porque si querías echarte una llamada un poquito más larga, porque no era a tu mamá, ¡tum!, de repente se te cortaba la llamada a la mitad de lo más importante de la plática, ¿no? Igual pasaba en las calles. Hay teléfonos, bueno, perdón, no hay. Había teléfonos públicos casi cada 2 cuadras. A mí me impresionó muchísimo esto que les voy a contar. Estábamos Juanci y yo en un viaje y nos surgía hablar por teléfono. Y el único teléfono que teníamos pues era nuestro celular. Y en esa estación de tren, que además era en una ciudad de veras súper cosmopolita, porque era Rotterdam, hubieras pensado que en la estación de trenes había Wi-Fi. Pues, ¿qué creen? No había Wi-Fi. Fuimos a la oficina principal a decirles, oiga, ¿tiene Wi-Fi? No, o sea, solamente lo tenemos para uso personal. Entonces pregunté, bueno, ¿teléfono público tiene? Y me dijeron, no hay teléfono público. Entonces decías, ¿cómo te comunicas? Y me urgía comunicarme con una prima mía que estaba en Amberes y que tenía que hablarle para decirle que el tren se había descarrilado, que no íbamos a llegar a tiempo. Y de verdad fue un problema podernos comunicar, Yojis, porque tuvimos que pedir un teléfono a una señorita ahí casi a señas para que nos prestara el teléfono y podernos comunicar. No nos pudimos comunicar porque la clave no era. De verdad, no les quiero decir, pero fue algo espantoso. Y el otro día aquí en México a mí me pasó lo mismo. No llevaba yo mi celular, me urgía hablar por teléfono y le pregunté al señor, ¿dónde hay un teléfono público? Y el señor volteó y me dijo, es que ya no hay teléfonos públicos. Entonces, si no sales con tu celular hoy, estás perdida porque no hay manera de que te comuniques. Entonces, no había chance de que tú a tus papás les dijeras, puedes venir por mí un poco más tarde, a menos de que pidieras permiso en la casa para hablar a tus papás, y a veces pues había cola, ¿no? Para poder, pues sí, porque todo el mundo quería hacer esas llamadas. ¿Qué más? Pues les digo, escribir era pues lo más común para comunicarte con las personas del extranjero. Las llamadas de larga distancia, pues yo creo que si existían eran verdaderamente carísimas, entonces pues no las hacías, y mucho menos a Europa, ¿no? Algo que me impresionó también muchísimo fue cuando yo trabajaba en el gobierno del Estado de México y me dijeron, vas a mandar un fax. Y yo dije, mandé, vas a mandar un fax.
¿no? Entonces yo, ¿y cómo se hace eso? Entonces, bueno, pues escribías, metías el papel y llegaba a Toluca. Y entonces yo les juro que decía, es que esto es como brujería. O sea, ¿cómo es posible que yo meta un papel aquí y llegue a Toluca en menos de un segundo y me contesten, ya lo recibimos, ¿no? Entonces, ese yo creo que fue mi primer contacto con la tecnología y verdaderamente me pareció como un poco de brujería, ¿no? O magia. Ya había llegado el hombre a la luna, pero ese era como un acontecimiento impresionante. Pero esto de hacerlo ya cotidianamente, de poder mandar fax y eso, era de veras sorprendente. Las máquinas de escribir fueron transformándose, entonces ya no era la máquina pesadísima, sino que ya eran unas eléctricas. Entonces ya escribías muchísimo más rápido y ya tenían hasta una cosita que ya no tenías que ponerle el papelito borrador, sino que le hacías regresar, así como ahora hacemos delete, se regresaba, volvías a picar la misma letra y se desaparecía la letra. O sea, era algo así como fantástico. Y las máquinas ya eran más ligeras y pues más modernas, ¿no? Sin embargo, pues la pluma y el papel siempre ha sido, yo creo que el mejor medio, ¿no? Porque de todas maneras los comunicados, por ejemplo, yo me acuerdo que tenían que hacer comunicados, tenías que, por la presente, quiero de informarle al señor gobernador que tal, ¿no? O al técnico tal. Siempre tenías que hacer tu escrito, que me supongo que ahora en las oficinas pasa un poco lo mismo, pero lo guardas ya en los archivos. No, o sea, ahí eran folders y folders que tenías que guardar, ¿no? Gastabas muchísimo en papel, no se usaba que lo reciclaras, entonces hoja que te habías equivocado, hoja que a la basura. No se nos ocurría que le podíamos dar otro uso al papel, no cabía en nuestra cabeza. Pensábamos que una hoja que le habías puesto una A y te habías equivocado iba a la basura. No teníamos esa conciencia absoluta del medio ambiente, no la teníamos. Es verdaderamente increíble, ¿no? O sea, no sabíamos que teníamos que cuidar el agua, dejabas el agua abierta, el papel, no importaba si lo tirabas, plástico, pues todo el habido y por haber. Y bueno, la otra manera de comunicarse era pues con el dinero, y el dinero eran monedas pesadas, como de bronce, y los billetes, ¿no? Igual que ahora, pero antes eran como de papel, se rompían. Y si se rompían, no te los aceptaban. Ahora todo eso ha cambiado, ahora sí te aceptan todo eso. No sé qué más se te ocurre. Bueno, la comunicación con los papás era, si el papá estaba, en mi casa no era tanto, la verdad es que en mi casa como que todo el mundo hablaba siempre al mismo tiempo, pero sí sé de familias que si el papá estaba hablando, nadie de los de alrededor podía hablar hasta que el papá casi les cediera la palabra, ¿no? A ver, ahora, ¿tú qué quieres decir? Además, había muchas familias que tenían muchos hijos, entonces imagínate, si todos hablaban al mismo tiempo, pues era un caos. En mi casa, los sábados, por ejemplo, era padrísimo porque te quedabas platicando horas enteras y no te distraía nada más que la plática, ni siquiera es que te pusieras a jugar, era la plática, ¿no? Oye, ¿y cómo era tu infancia, papá? O oye, mamá, ¿y tú cómo lo viviste? Y ellos preguntaban a los hijos y si había invitados, pues también participaban y no había ningún distractor. Cuando salías a tomar café con tus amigas, era ir a tomar el café con tus amigas y platicar, viéndose a los ojos, y todas así, súper interesadas de lo que estaban platicando. No había nada que te estuviera interrumpiendo esa conversación o esas confidencias que te hacían, ¿no? Todas fumábamos, por supuesto, unos cigarritos ahí súper largos, fumábamos, pero era el único distractor, ¿no? Nuestro cafecito y el de ese. No había nada más que te interrumpiera una conversación, entonces la verdad es que era muy padre porque sí escuchabas, no solo oías, estabas escuchando lo que el otro te decía con toda la atención y después
pues era tu parte y tú entonces podías contar lo que te sucedía, ¿no? Pues yo creo que básicamente, sin temor a equivocarme, así era, y les digo, lo más chistoso eran las miradas del pellizco y la patada de la mamá cuando tú estabas diciendo algo incorrecto, ¿no? Pues ya, creo que eso es hasta la era de ahora, que pues yo creo que la platicas tú y yo luego al final hago un cierre de mi experiencia con los celulares. Pues wow, porque sí. ¿Qué te impactó? No, pues todo, ¿no? E ir viendo cómo lo que damos por sentado ahora, pues antes era algo que ni en su imaginación existía, ¿no? Entonces, pues yo que me acuerde cuando tenía que hacer las tareas y así, pues igual, ¿no? Libros y enciclopedias que había en la casa y así. Pero después me acuerdo que empezó a haber una como enciclopedia que ya metías a tu compu con disquitos, que era en carta. Entonces ahí ya, ya si tenías tu compu en la casa, entonces decías, tengo que investigar sobre la naturaleza en tal lugar. Y entonces agarrabas, ¿dónde está? En carta, entonces ibas, agarrabas el disquito, lo metías a la compu y entonces ahí te aparecía como un buscador, supongo, y entonces ya ponías lo que necesitabas y pues se supone que te aparecía, ¿no? Y entonces, pues ya en mi época te seguían pidiendo, yo creo en primaria, incluso todavía secundaria, algunos trabajos todavía a mano, entonces, pues ya copiabas lo que te salían en carta, ¿no? Y las estampitas, ¿no? Que comprabas en la papelería. Bueno, sí, ibas por monografías y así. Que eso también me tocaba a mí en mi época, ¿eh? Sí, o sea, incluso te lo pedían, trae la monografía de Cristóbal Colón, y entonces ya, ¿no? Y los mapas. Ajá. Y igual, o sea, las clases y todo era, o en el pizarrón que escribían las mises, o si te tocaba presentar, igual lo hacías en cartulinas, y pues con los libros que tenías ahí de la escuela, ¿no? Ya, en prepa sí me acuerdo que los trabajos y así ya te los pedían, incluso en secundaria, yo creo. Ya las prácticas de laboratorio y cosas así ya las hacías en la compu, y supongo que ya por esa época pues ya había internet, pero no es como lo conocemos ahora de ahí sí wifi y ya se conectó mi compu. No, también era una lata, porque entonces tenías que avisar en tu casa que ibas a usar internet, porque entonces no fuera a ser que tu mamá estuviera en una conversación o algo, y entonces si el teléfono estaba ocupado no podías. Es verdad, claro. Y entonces cuando ya te daban sí, puedes usar internet, entonces ibas y agarrabas el teléfono y le quitabas el cablecito, lo conectabas en la compu, y entonces ya ni me acuerdo qué tenías que hacer, pero era horrible. Entonces era a ver, y entonces te sonaba ahora de que se estaba conectando, y de repente pues ya se conectaba, y entonces pues ya te podías meter a internet y pues ahí ya buscabas, ¿no? Y supongo que por ahí ya existía Google, porque dijimos que fue en el 2001, entonces pues supongo que sí, y entonces pues ya ¿Y le buscabas. Algo sabes que era importante, las antenas parabólicas. Las Antes. antenas parabólicas salieron, yo creo que como, no tengo la fecha exacta, pero supongo que haber sido como en 1988 por ahí. Y entonces era padrísimo porque ya tenías chance de que yo tenía chance de que mis hijos vieran programas en inglés. O sea, porque ya no era nada más la televisión, Canal 5. el canal 5, el canal de las estrellas, sino que ahora tenías chance de con la parabólica, bueno, tenías todo un abanico de posibilidades. Pero si llovía, en ese mismo instante la señal se iba y bueno, ya, perdías porque te quedabas a la mitad. Pero era padre porque todo venía en inglés y
así yo aprendí muchísimo inglés y a mis hijos los ponía yo a ver sus caricaturas de Little Pony y ellos entonces también tenían chance de estudiarlo en inglés. Entonces la parabólica también fue como un gran medio de comunicación que apareció en tu época. Ok, y ¿qué más? Entonces de Google, pues ya, entonces te conectabas a internet, que te tardabas horas y entonces ya podías buscar y entonces pues ya empezó el flojear un poco, que eso, yo creo que eso era algo padre de antes, que de verdad la gente sabía cómo investigar y cómo sintetizar y cómo buscar información y todo, porque ¿Sí? ya empezó todo el mundo, ay, lo copio y lo pego tal cual. Copy-paste, en mi época no, y ya me tardé 5 minutos en hacerlo y ni lo leí, ni sé de qué se trata, ni aprendí a buscar y resumir. Y aparte luego era, o sea, bueno, yo no, ¿verdad? Pero pues mucha gente, la primera que le salía, esa pegaba y punto, y a lo mejor esa primera opción ni era la correcta, ¿no? Entonces como que sí, por un lado podías hacer las cosas mucho más rápido y quizá no era como antes, que se tardaban 5 horas en poderlo ir escribiendo en la máquina y en lo que lo encuentras en la enciclopedia y tal. Sí empezó todo a ser más rápido, cosa que está increíble, pero también siento que algo negativo de eso sí podría ser esta parte en donde pues las personas ya no aprendían tanto a realmente buscar y redactar y... Algo que no me acuerdo. Obvio no todos, o sea, porque pues, cada quien su caso y todo, pero sí creo que en la gran mayoría sí se daba mucho el copy-paste. Incluso yo me acuerdo que en alguna clase sí teníamos un profesor que literal buscaba trabajo por trabajo, lo ponía para ver quién había hecho copy-paste, porque pues era algo que ya muchos lo hacían. Lo que no me acuerdo yo, Gise, si en tu época se juntaban en equipo para hacer los trabajos, o más bien creo que por la dificultad del tráfico y de que las mamás trabajaban, de pronto lo que hacían era, a ti te toca una parte, a mí me toca otra, y luego ya juntaban el trabajo, ¿no? O sea, primaria y secundaria, yo creo que sí, muchas veces sí nos juntábamos, porque pues por el tipo de trabajo que te pedían y porque pues quizá apenas estaba empezando esto de ahí te lo mando por mail y cada quien lo hace en su casa, o sea, como que ahí sí todavía te llegabas a juntar, pero pues ya después en prepa, o así que por ejemplo teníamos que hacer en equipo las prácticas o cualquier trabajo, lo que sea, si era pues cada quien tenía su parte, lo hacías, se las mandabas a las demás, agregaban su parte y ya había una que al final era la que lo imprimía y lo entregaba. Es que, por ejemplo... Entonces eso se hizo más fácil porque ya podías hacer los trabajos en equipo sin necesidad de estar reunidos. Pero se rompe la comunicación. Se rompe la comunicación, se rompe realmente el trabajo en equipo, porque luego también típico que fulanito no mandó su parte y pues la tuvo que hacer alguien más. Entonces por un lado se supone que te facilita cosas, pero por otro lado, como todo en la vida hay pros y contras, por supuesto te quita la parte de realmente hacer un trabajo en equipo, realmente hacerlo juntos, sí, no cada quien por su lado y luego lo junto, eso no es realmente... Porque, por ejemplo, en mi época era desde irnos a comer, ¿no? Entonces, bueno, la que invitaba a comer iba la mamá o el chofer o lo que tuvieran por nosotros, llegábamos a la casa, comíamos y nos poníamos a investigar, entonces toda la mesa estaba llena de libros, entonces te ponías a investigar y después una decía, bueno, yo escribo y tú me dictas. Entonces una te dictaba y tú ibas escribiendo, la más habilidosa era la que escribía a máquina, ¿no? La otra hacía el mapa o lo que te tocara, si era de geografía, por ejemplo, hacían el mapa, pegabas. Y la verdad es que era padre cuando te decían, tienes que trabajar en equipo. Además, bueno, la escuela en la que yo estudié, sí, todo era en equipo, era CCH,
te sentaban inclusive viéndote a la cara, en las bancas no eran así como viendo al pizarrón, sino era más bien trabajar en equipo. Y la verdad es que era padre, porque sí había una real comunicación, todos aprendían, te aprendías la parte del que le tocaba al de junto, te aprendías la tuya y lo pasabas luego, y era muy, muy padre. Que exacto, luego pasa eso, que como cada quien hace nada más su parte, entonces si por algo falta el amigo y tú tienes que exponer su parte, pues no tienes ni idea de lo que se trataba, o sea, como que sí hay cosas que no están tan padres de esta cuestión de poderlo hacer cada quien en su casa, pero por supuesto depende, o sea, yo me acuerdo todavía en prepa decir ir a casa de amigas o amigas a mi casa para hacer trabajos, incluso también en la universidad, de pronto decías, ay, pues nos quedamos y nos vemos en la biblioteca, para hacer juntas el trabajo, y realmente sí, o tengo, entre esta clase y la otra tengo clase libre, nos juntamos para hacer el trabajo, como que sí, o sea, depende mucho de cada quien, pero pero pues sí, la tristeza es que sí se llegó a romper como con eso, la parte de realmente hacer trabajos en equipo. Me acuerdo ya bueno, en algún punto habré estado, es que no me acuerdo si secundaria, prepa o cuándo, pero mi papá me regaló una laptop, porque para eso, antes, obvio, las computadoras eran en tu casa, eran enormes, y después llegó un punto en el que ya hicieron las laptops que ya te podías llevar a cualquier lado, pero no crean que eran como las de ahora, que son bien chiquitas y ligeritas y no pesan nada. No inventes. La primera que tuve, me acuerdo, era súper gorda, súper pesada, entonces así como que te la pudieras llevar a todos lados, no tanto. Luego, eso en cuanto a computadoras. Pero celulares, por ejemplo. Celular, me acuerdo que estando en prepa, estando en secundaria, como que ya varias de la generación empezaban ya a tener su celular, ¿no? Yo me tardé, porque mis papás decían, no, o sea, hasta X edad vas a tener celular, no hay necesidad. Entonces creo que hasta que cumplí 15, o ya saben, ya me dieron mi celular, y ya eran, o sea, ya podían ser más chiquitos, y yo me acuerdo el primer celular. Era bien chiquito, era un Sony Ericsson. Padrísimos. Blanquito con azul, bien chiquito, súper, súper chiquito. Y funcionaba perfecto, Pero en ese entonces no era como ahora, que podías navegar en internet. No, claro que no, solo eran para hablar. O sea, eran para hablar y mandar mensajes, pero mensajes normalitos, no había ni WhatsApp ni nada de eso. O sea, entonces literal, pues te mandabas mensajito y pues medio breve, porque si no ya te cobraban. Te cobraban, claro, te cobraban más. Ya casi te como telegrama. Dos mensajes, ¿no? Entonces pues eran ahí, cierto. Breves. Después, o sea, sí tuve varios así chiquitos. Y después surgió uno que se llamaba BlackBerry. Ah, claro. Uy, sí. Entonces, yo nunca lo entendí. Entonces, ese era diferente, porque entonces, o sea, si te querías comunicar con alguien que no tenía BlackBerry, pues le mandabas mensajito normal. Pero aquí, lo bueno era que entre BlackBerry y BlackBerry, nada más como con un codiguito, te podías mandar mensajes sin costo. O sea, era como un WhatsApp interno, haz de cuenta. Entonces, sí, nada más te pasabas el PIN, o no me acuerdo qué era. Ah, sí, el PIN. Pásame tu PIN. Y entonces, ya con eso ya te podías comunicar con cualquiera que tuviera BlackBerry, como gratis, digamos. Y ya si no tenían BlackBerry, pues ya era mensaje normalito. ¿Qué más? Pero antes de eso, pues yo me acuerdo que surgieron cosas como la Palm. Ah, claro, ¿no? La Palm. Entonces era como una especie de tablet, pero chiquitita. Luego, que tomabas pues, mucho antes de eso. Así. Bueno, el celular primero que yo vi. El Piper, ¿cómo se llamaba eso?
Bueno, a los doctores les mandabas mensajes por su radio, o sea, así, y tenías que hablar, ¿no? 229-2929, clave 02, al doctor Alberto Valero. Y entonces... Y le decías, que sí, entonces era de pena. Eso sí era como las chicas del cambio. Y era de pena, ¿no? Señorita, por favor, ¿le puede decir al doctor que tengo un cólico espantoso? ¿Qué me tomo? Y la señorita que tiene usted un cólico espantoso, sí, señorita, ¿le puede poner eso al doctor? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Urgente? Sí, urgente, gracias, ¿no? O sea, tenías que decirle a la señorita lo que querías decir a las personas que tenían sus radios y tú les mandabas el bip, ¿no? O sea, así se llamaba. Y los celulares, el primero que yo vi, que fue el de tu papá, no, o sea, de verdad era un ladrillo. O sea, así lo agarrabas así. Como con una antena enorme. Sí, y sacabas la antena, exacto, y era incomodísimo. Ese ya hay que tenerlo ahí como de reliquia, porque es impresionante cómo se han ido achicando y luego cómo se han ido otra vez agrandando. Pero no en grosor, sino en pantalla. En pantalla, sí. Bueno, no tenían pantalla, entonces... Sí, antes la pantalla era miniatura. Y entonces apenas si podías ver ahí lo que escribías en el mensaje y era todo como en negro, o sea, no había color ni... Pero los primeros ni siquiera tenían pantalla, los primeros nada más eran para hablar por teléfono, sí. Y bueno, si eras muy importante tenías teléfono en el coche. Los que tenían teléfono en el coche, que eran por lo general los políticos, bueno, eso era así como si fueran los celulares, era, te apantallaban que alguien te estuviera hablando del teléfono del coche, ¿no? Ese fue como un gran avance. La tele a color, el radio ya W, el WFM, ¿no? El FM y el AM, entonces ya tenías más posibilidad de música, más estaciones, ¿no? O sea, yo no me podía meter a bañar si no prendía el radio, ¿no? Entonces tenías tu estación que era La Pantera y entonces te ponían tu música padrísima. No había, o sea, sí había grabadoras y eso, pero pues ir al baño con la grabadora y todo estaba muy complicado. En tu cuarto tenías tu radiecito que era también tu despertador y pues ahí oías tu musiquita, ¿no? Después y había unos casetotes así grandotes para la música, ¿no? O sea, de veras, yo que he pasado por esas épocas sí me doy cuenta y digo, wow, la tecnología de ahora es impresionante, ¿no? Los cassettes de antes que con la pluma Bic le hacías así para que se enrollaran, que es lo típico, ahora ya no existen los cassettes. Ahora todo es Spotify y todo lo tienes en tu celular, no necesitas tener más cosas, ¿no? Justo cuando fui Miss de preescolar, uno de los proyectos que trabajamos con los niños era sobre el tiempo. Y entonces para que entendieran como los cambios a través del tiempo, les llevé VHS, les llevé el celular ladrillo tabique de mi papá, les llevé cassette, les llevé los discos estos de acetato. Y pensaban que estaban en el museo. Una mamá me llevó un teléfono antiguo como de su bisabuela, entonces literal era un aparato enorme, negro. O sea, era una cosa enorme que tenía su cablecito como con el para ponerte en la oreja, y la verdad estuvo muy padre porque por supuesto que los niños decían, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso? O sea, todos lo veían como súper sorprendidos porque pues para ellos lo de ahorita es comprar el iPad, Netflix, el iPhone, todo ya pues mucho más tecnológico y nuevo, ¿no? Entonces, como enseñarles y ver ellos cómo es que eso se sorprendían, la verdad estuvo muy padre porque pues también ahí aprendimos mucho nosotras, ¿no? De ver también como más en físico, así como la evidencia de miren, o sea, antes así eran los teléfonos, vean ahora cómo son ahora, ¿no? Y les enseñábamos el iPhone de ahorita. Les llevé igual un Walkman, haz de cuenta, entonces, creo que papá me prestó como lo previo al Walkman en donde metías el cassette, también como para oír por el cassette, entonces, pues, padre como ver toda esta
travesía. esta evolución Sí. y ver cómo los niños chiquitos lo percibían, ¿no? Estuvo muy, muy interesante, pero pues sí han sido como muy fuertes los cambios y bueno, ahora, o sea, literal poder tener en tu teléfono ya acceso a todo, literal a todo y en segundos, pues también luego hace que, o sea, antes como que sí tenías que ir trabajando tu paciencia porque sabías que te ibas a tardar tiempo en hacer las cosas y había todo un proceso y demás. Ahora ya no hay tanta tolerancia, siento, justo por esta inmediatez que ahora la tecnología nos ha traído, en donde pues le das clic y se supone que ya lo tienes, ¿no? Entonces cuando empieza a haber fallas, Y la ortografía también, Yojis. Sí, o sea, obvio. La ortografía O sea, se ha perdido muchísimo, porque claro, te lo corrige de inmediato, pero tú no te tomas ni el esfuerzo de darte cuenta si está bien escrito o mal escrito y así lo mandas y luego ahora con eso que te ponen te quiero con la K y cosas así que dices, ay, pero ¿y como por qué tienen que hacerlo además todavía más pequeño y más corto, ¿no? sí, A mí sí me impacta, me impacta. Y ya mucho Todos estos avances. se ha perdido mucho la parte como escrita, o sea, ahora ya te mandan stickers o te mandan GIFs, cosas ahí Exacto. animadas, ¿no? O sea, ya A mí me ni encanta. siquiera necesitas, no, sí me queda claro, ya ni siquiera necesitas ¿cómo escribir. se llama? Ajá. Ya lo tienes. O luego en plataformas como Twitter que te limitan a X número de caracteres, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, tienes ahí también que abreviar o escribir luego cosas que no para que te quepa, ¿no? Entonces como que sí, por supuesto que ha habido muchísimos avances, ¿no? Ahora qué pensar, o sea, sí, por ejemplo, a mi hermano sí le siguen escribiendo de pronto cartas y entonces le llegan cartas de todos lados de sus amigos del mundo, de sí. cuando se fue de intercambio y así, pero es algo que realmente ya se da muy poco, ¿no? O sea, el sentarte a escribir una carta, pues... Y más bien te llegan por mensajería, porque además viene la carta más el regalito que le mandaron, el chocolate, el chuchuluco de China, de Taiwán. Pero pues ahora ya, si quieres hablar con alguien que está del otro lado del mundo, o sea, ya hay muchas facilidades, que por un lado eso está padrísimo, o sea, ya le puedes mandar mail, pero ya le puedes mandar WhatsApp, Facebook, Instagram, por cualquier red social puedes comunicarte a la hora que quieras, con quien sea, sin importar en dónde esté, que eso está padrísimo, o sea, puedes tener ya videollamadas, ¿no? O sea, incluso ahora el cómo se está dando la educación ahora en tiempos de pandemia, gracias a la tecnología se puede seguir teniendo clases, aunque no estés físicamente en una escuela, ¿no? Entonces, ese tipo de avances que nos ha permitido la tecnología y que nos ha permitido estos avances en los medios de comunicación, pues la verdad es una maravilla, ¿no? Entonces, por ese lado, qué padre tener como este tipo de herramientas para acercarnos a la gente que quizá esté lejos, pero lo que sí me gustaría poner énfasis es que esa herramienta para acercarte a los que están lejos muchas veces nos aleja de los que están cerca. Entonces, justo lo que platicabas de que antes pues, se iban a tomar el café o platicaban después de comer en casa y literal estabas presente, sí, estabas realmente escuchando, estabas ahí porque no había como este distractor que ya se ha convertido como en otro invitado más, pero invitado no deseado, porque es horrible que ya la mayoría de las personas, y me incluyo, o sea, porque creo que todos hemos pasado por ahí, en donde estás con alguien que quizá te está platicando algo importantísimo, pero pues ya sonó tu celular y entonces esa ansiedad que te da... Una ansiedad, sí te da ansiedad. Pero ya llegó un mensaje, ¿quién será? ¿Y qué tal que es importante? Y porque además no sabes, o sea, ya el trabajo también ya no solo es, o la escuela o lo que sea, ya no es solo en el lugar de trabajo o ya no es solo en la escuela, o sea, ya eso también te lo traes todo el tiempo pegado contigo, ¿no? Entonces, ya no sabes si te están llamando de la escuela o del trabajo o de tu mamá o quién. Y entonces es esa ansiedad de, por más que me está contando algo importante, pues
tengo que checarlo. Entonces, ni estás acá, ni estás allá, ni estás en ningún lado. Entonces, eso creo que es un mal de ahora, el no estar presente. O sea, estás, pero no estás. ¿Por qué? Porque tu cabeza está en el celular, pero en la red social, pero entonces, o sea, todo lo tienes que documentar y o sea, sí, pero no. A mí, ¿sabes qué me impresiona? Y yo me incluyo, yo también documento y yo también contesto cuando alguien me está platicando en persona algo. O sea, sí, todos lo hacemos, pero es algo que yo creo que tenemos que empezar a trabajar porque de verdad usemos estas herramientas tan maravillosas como lo que son para algo positivo, que nos acercan y nos comunican y nos dan acceso a muchísima información, pero para todo hay momentos y lugares y tiempos, y de verdad es horrible que vas a comer a algún lugar y mesa a la que voltees, todos en su mesa celular. en donde por lo menos una de las personas está en el celular. Si no es que todas, eso ya dices, ¿qué onda, no? Entonces es horrible porque ya no hay realmente un diálogo, ya no hay realmente una comunicación, porque pues se ve cortada por estos Y es que sabes que la tecnología también ha hecho que los papás tengan una vida como más fácil con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, las camionetas que salieron con la televisión integrada, que a mí, bueno, me parece que si vas a ir a un viaje largo de 5 horas o de 6, bueno, pues la televisión puede ser un gran distractor. Pero iban de aquí a la clase de natación y les ponían la televisión. O sea, ¿por qué? Si el momento de ir en el coche es un buen momento para o escuchar una música que les guste a todos o tener un diálogo y poder platicar cómo te fue en el día en la escuela, ¿no? Y yo veía, y pues, yo nunca tuve de esas camionetas, pero sí veía que luego les ponían la televisión, ¿no? Entonces, ¿por qué perder esos momentos importantes como es la hora de la comida o la hora de la cena o ir a tomar un café? ¿Por qué siempre yo soy muy pegada al celular y por qué no dejarlo a un lado? Yo ahora les voy a decir, en esta pandemia mi celular está apagado, o sea, está en que no suena. Entonces de pronto me doy cuenta que hay muchísimos mensajes que no he leído porque este tiempo es más tiempo como de reflexión y de hacer otras cosas que a lo mejor antes no me daba tiempo de hacer, ¿no? Y sí creo que el celular también con las parejas puede ser un gran problema porque en la noche cada quien está contestando sus mensajes, ¿no? Además el celular se ha hecho como es algo privado, no puedes ver lo que tengo porque si ves, porque ahora tienes facilidad de comunicarte con medio mundo, ¿no? Cosa que antes no, tenías tu agenda de tus teléfonos y a lo mejor tenías 5 por apellido, ¿no? Y ahora, bueno, tienen acceso de un directorio inmenso. No, pero aparte, literal, ¿no? Se ha vuelto como una extensión de la mano de todos, o sea... ¡Foto! No, pero, o sea... ¡Pastel! Me voy a bañar y hay gente que se mete a bañar... ¿Con el celular? Con el celular, o sea, lo he visto, o sea, bolsas Ziploc. ¡No! Pues estarán esperando la llamada de trabajo, ¿o qué? No sé, pero, o sea, de verdad ya se ha vuelto una extensión de... el cuerpo en todo momento y no es sano tampoco, ¿no? Entonces, y la verdad es que antes en ese sentido éramos más libres. Es que eso, nos hemos vuelto esclavos, sí, literal esclavos de la tecnología. Y si se te olvidó, como decía, si se te olvidó un día el celular, bueno, caos profundo. Te regresas, o sea, te regresas porque o sea, no puedes salir, no puedes vivir sin el celular, ¿no? Claro que te ayuda para mucho porque pones Waze y te lleva a los lugares, no, por eso, o sea... el que lo sabe usar. En el momento de que te das cuenta de todas las herramientas que traes en un solo aparato... tiene muchísimas aplicaciones. Es increíble, o sea, wow, de verdad, lo máximo. Pero lo que ya no está padre es que de verdad esté afectando tus relaciones
esté afectando el que realmente estés presente en la vida. O sea, porque también vas a una clase y ya tampoco estás poniendo atención a la clase, porque entonces ya estás en el celular, pero entonces pues ya medio te aburriste, entonces pues empiezas a ver Instagram y, o sea, así, ya tu atención, por ejemplo, a mí me encanta ir al cine, porque justo es un momento en el que de verdad digo, estoy en el cine, puedo disfrutar en el cine y no uso el celular. Si me pongo a ver una película en mi casa, o sea, tengo la tentación de, ay, pero entonces el celular y entonces ya sonó y entonces no te sé qué, y vuelves entonces multitasking, porque estás con la tele, pero con ni el celular, siquiera. con el iPad, con el no sé qué. Así se hace el mejor multitasker del mundo, o sea, ni estás aquí ni estás allá, o sea, yo soy de la idea y miren que sí multitaskeo Bastante. mucho, pero Bien lo hace, ¿eh? pero la verdad es que no estás ni aquí ni allá, entonces los invitamos, ese es un poco el propósito del capítulo de hoy, los invitamos a que sí aprovechemos estas maravillas de la tecnología y sí aprovechemos esta increíble evolución que los medios de comunicación han tenido y los alcances tan increíbles que tienen y cómo nos pueden acercar literal a cualquier parte del mundo, pero los invitamos a de verdad no volverse esclavos de esto, que cuando estén con otras personas en vivo, de verdad estén, ¿no? O sea, nada nos pasa si lo dejamos en la bolsa y no contestamos. Y a tus hijos les puedes avisar, oye, voy a ir a tomar el café con mi amiga, no me llames. Sabes que es un espacio, solamente que sea literalmente urgente. No, o más bien, o sea, si de verdad alguien tiene una emergencia, supongo te marcará. Entonces, si suena tu celular, pues sí contesta. Pero si te mandan mensajes o si ya quieres ver si la red social se actualizó y ya hay una nueva foto, o sea, de verdad no te puedes esperar a cuando estés solo y no estés con otra persona enfrente. O sea, los invito a que de verdad empiecen a reflexionar sobre esto y que poco a poco empiecen a poner como reglas en ustedes para estar presentes en los momentos en los que de verdad tienen que estar presentes, y si van a comer, de verdad sea momento de comer y de platicar con las personas con las que están comiendo, y que el celular no esté, o sea, porque tenemos todos la malísima costumbre de poner el celular junto, como si fuera otro invitado, o un otro utensilio, cubierto, otro cubierto. O sea, no es cubierto, no es plato, no es alimento, no tiene por qué estar en la mesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando como en mi casa, no bajo con el celular, lo dejo en mi cuarto o en el estudio donde haya estado, no bajo con el celular. Y bueno, o sea, sé que si algo importante me llega, porque esto también es muy tecnológico, mi reloj inteligente. ¡Tramposa! Por eso es que no baja el celular, porque no necesita, porque tiene un teléfono. No, allá abajo no hay señal, no siempre me llega, no. Pero, o sea, pero eso que tampoco se vuelva, o sea, si tienes tú un reloj inteligente, que tampoco se vuelva la manía de, ok, no tengo el celular en la mano, está guardado, pero todo el tiempo estoy volteando a ver. No. ¿Qué hora es? Porque se ve peor. ¿Saben por qué? Porque parece que tienes prisa porque estás todo el tiempo viendo la hora. Y yo veo, están viendo acá, pero también están viendo su celular, entonces yo digo, bueno, ¿qué onda? ¿Tienes esto? ¿Qué más te hace falta? ¿Un chip aquí en la cabeza o qué? Sí, no, o sea, yo lo uso más por cuestiones de... como trabajo con niños y así, pues no es tan padre estar con el celular en la mano, ¿no? Entonces, pues cualquier emergencia puedo ver rápido si es importante o no. Y también por la cuestión de que te mide las calorías y cosas así, pero eso es otro punto. ¿Sabes qué quería decir, Yojis? Que antes era padricísimo. Los domingos, cuando llegaba el periódico, y lo acabo de ver en un meme, y me pareció padre, de veras me acordó, había la sección de las como caricaturas o de los muñequitos, de las historietas para niños, y entonces, bueno, estabas esperando que llegara el periódico el domingo para sentarte a él. Y le decías a tu papá, oye, pa, ¿me llevas al puesto de la esquina de periódicos? Porque ahí voy a ir a comprar Superman, que yo no me lo perdía, y la pequeña Lulu, por ejemplo, y los Archie.
¿no? Archie y así, entonces eso ibas y comprabas y era de veras leer, aunque estuvieras leyendo cosas que no eran tan buenas, por lo menos leías, veías la ortografía, te ensuciabas las manos de tinta, no sé, una sensación que ahora pues ya no hay, ¿no? O sea, ahora ya tienes hasta para bajar los libros en tu celular, cosa que a mí no me gusta. A mí me gusta el olor del libro, poderlo subrayar, no sé. Esa tecnología tan buena, como dice Yohis, pero que te quita como esa intimidad de tú con el libro, de tú con una revista de modas, no sé. Ahora ya ves el Lola aquí, ¿no? Los encabezados. La parte sensorial, ¿no? Ahora como que todo es a través de pantallas y pues las pantallas no son buenas. Además, te da dolor de cabeza. No son buenas. La luz que emiten, las ondas que emiten, no son buenas, afectan en todo sentido y nos las vivimos pegadas a ellas. Entonces, también el daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo, cerebro, ojos, etcétera. Porque además no es el mejor. Entonces, ondas, ojo, no estamos obviamente en contra de la tecnología. O sea, como ya dijimos, las dos somos bastante adictas. Pero justo desde nuestra experiencia de darnos cuenta cómo sí te puede afectar a nivel social muchas veces. Muchísimo. Los invitamos a soltar un poco estos dispositivos, a tener momentos específicos. El otro día en algún live que escuché justo ahora de la tecnología en la educación de los niños y todo, me encantó algo que dijeron, que decía como tengan un lugar específico de la casa para la tecnología y un horario específico de la casa para el uso de la tecnología. Y me encantó, porque sí, o sea, ya no tenemos horario para la tecnología, todo el día estamos pegados a... y si te pones a ver en los celulares ahora ya puedes ver cuánto tiempo has destinado te lo avisa. a estar pegado a... ¿Y cuánto tiempo has destinado de todo ese tiempo que has estado en el celular? Sí. ¿Cuánto has destinado a las redes sociales? A la hora que ves la cantidad de tiempo, te quieres morir porque en ese tiempo hubieras podido hacer millones de otras cosas súper productivas. Sí, porque te dice como tiempo útil 1%. Y lo demás son redes sociales, entonces, ¿no? Entonces dices que no lo usé ni para meterme a San Google, ni para estudiar, ni para nada. Me metí para el chisme y para estar mensajeando. Y muchos usamos también este tipo de herramientas para cosas de trabajo, pero de verdad pensemos cómo reducir este tiempo de tanta tecnología, de tantas redes sociales y aprendamos a estar más presentes cuando tenemos que estar presentes. Es la invitación que les damos en el capítulo de hoy. Esperamos les haya gustado y nos puedan también compartir sus experiencias viviendo todos estos avances tecnológicos en la parte de comunicación. O también que nos cuenten cómo fue su experiencia cuando no había tecnología y cómo lo vivieron. ¿La extrañan esa parte? Y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Un beso. Bye. Gracias. Bye bye. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño. Nos vemos el siguiente miércoles con otro nuevo capítulo.